Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Y bueno, vamos a ver hoy día el tema de los modelos de mercado. Bueno, cuando hablamos de modelos de mercado nos referimos a aquellas estructuras, aquellas condiciones también podríamos decir o características sobre las cuales se da el intercambio. Entonces sabemos que el mercado es un intercambio, ¿no es cierto? Pero lo que puede cambiar es un poco la forma como se realiza el mismo. Y bueno, tenemos básicamente aquí dos, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Competencia perfecta es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, esto de la oferta y la demanda, que hay un precio equilibrio, una cantidad de equilibrio. Y la competencia imperfecta, bueno, son una serie de casos como el monopolio, el oligopolio. Y bueno, vamos a ver las características de cada uno. Bueno, en realidad vamos a ver con más detalle las características de la competencia perfecta y a partir de eso, por oposición, vamos a ver qué es la competencia imperfecta. Y claro, la competencia perfecta como tal es un modelo teórico, o sea, no es algo que tú vayas a encontrar exactamente en la realidad, pero lo estudiamos porque, claro, hay casos que se acercan más a esto y hay otros casos que de plano pues se alejan, ¿no? Entonces, básicamente esa es la cuestión. Ahora, cuando entramos a hablar de la... Bueno, acá hay algunos conceptos básicos que yo entiendo que son conocidos, pero igual sería bueno que les den una leidita, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la industria, nos estamos refiriendo al conjunto de empresas que producen un mismo bien o son de un mismo sector, también se dice, ¿no? Por ejemplo, la industria de las gaseosas, y ahí está la producción de Coca-Cola, la producción de Pepsi, etcétera, ¿no? Y bueno, algunos términos, por ejemplo, mono, que se refiere a uno, dúo, dos, oligo, poco, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto vamos a ir explicando poco a poco. Bien, vamos ahora sí, decíamos, a las características de la competencia perfecta. Mira, la característica principal es que el precio lo forma la interacción de oferta y demanda. Esto quiere decir que una empresa de forma individual o un consumidor no va a fijar un precio, sino que más bien va a ser precio aceptante. ¿Qué significa eso? Pues lógicamente que va a aceptar el precio del mercado. No va a tener intención de modificarlo y así tuviera intención no va a poder. Me explico. Por ejemplo, un precio de mercado de un producto de 5 soles, de repente un kilo de frutas. Entonces, todos los consumidores vamos a comprar a 5 y todos los vendedores vamos a vender a 5. O sea, estamos aceptando el precio de mercado. ¿Qué pasaría si yo quiero pagar 4? Nadie me va a vender. ¿Qué pasaría si yo fuera vendedor y quiero cobrar 6? Nadie me va a comprar porque todo lo demás estamos a 5 soles. Ahora, ¿qué sería lo contrario a esto de acá? Lo contrario es que es el caso en el cual una de las partes fija un precio. El caso más conocido, el monopolio. ¿Qué pasa cuando se establece un monopolio? Se cobra un precio superior al que hubiera sido el de la competencia. Entonces ahí el monopolista no negocia contigo, ¿no? Simplemente fija su precio y ya tú ves si lo aceptas o no. Por ejemplo, el metropolitano. El metropolitano es un monopolio. Antes, en esa vía del metropolitano había varios otros transportes públicos y el pasaje estaba un sol. En cambio, ahora el metropolitano cobra 2.50, o sea, cobra más y fija su precio superior al de competencia. Entonces, ese hecho o esa capacidad que pueden tener algunas empresas en este caso o consumidores también, de poner un precio que no es el de la competencia, en este caso un precio superior, a eso se le llama poder de mercado. ¿Sí? Poder de mercado. Repito, ¿qué es poder de mercado? Es poder fijar un precio diferente, superior en este caso, al de competencia perfecta.
Pues a veces en los exámenes también te viene así, ¿no? Te dicen, diga usted si en la competencia perfecta hay poder de mercado. Falso. Falso, ¿no? En la competencia perfecta son precios estándar. En la competencia imperfecta es que hay poder de mercado, sobre todo en los monopolios y oligopolios. Luego tenemos la atomicidad de mercado. Atomicidad de mercado significa muchos vendedores y muchos compradores, o sea, muchos oferentes y muchos demandantes. Ahora, esto obviamente está asociado al anterior, ¿no? Todas las características en sí están vinculadas. ¿Por qué? Porque lógicamente en un caso que tengas mucha oferta y mucha demanda, entonces también no va a ser posible que el precio fuera distinto al de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior que decíamos, yo quiero comprar frutas. Ya yo me voy a un mercado de frutas grande, así como hay en Caquetá o de repente más grande, inclusive hay un mercado entre La Victoria y San Luis, de repente conoce. Entonces yo voy a un mercado de fruta y hay un montón de puestos que venden frutas y un montón de gente que quiere comprar. Ya, pues entonces, si todos están vendiendo a 5, nadie me va a querer bajar porque tienen bastantes opciones para vender. O si yo fuera el vendedor y quiero cobrar 6, lo mismo que te explicaba hace un rato. Si toda esa gente puede conseguir a 5, entonces nadie va a comprar. Al final el precio va a ser el del mercado. Ahora, ¿qué faltaría agregarle acá? Acá faltaría agregarle la palabra desorganizados. O sea, muchos vendedores y muchos compradores desorganizados, desorganizados. Lo aumentas, ¿ya? Organizados. Profe, ¿y por qué desorganizados? Ya, pues, ¿qué pasa cuando hay organización? ¿Qué pasa cuando los consumidores se agrupan? ¿Qué pasaría si todas las personas que frecuentemente compramos fruta en ese mercado nos asociamos? ¿Haríamos presión a qué? A que el precio baje. O sea, como estamos organizados, podemos pedir que el precio baje, presionar. O por ejemplo, imagínate que tú estuvieras, de repente estudias en una universidad privada, ya, tu segunda carrera, ¿no? Primero la uni, profe, ya, después te vas a una universidad privada. Entonces, en las universidades hay asociaciones de estudiantes. ¿Y ellos qué piden? ¿Que el precio suba? No, pues presionan para que los precios bajen, la matrícula, la mensualidad. Ellos son en este caso los consumidores. Ahora, cuando son las empresas las que están organizadas, están agrupadas, ¿ellos qué hacen? Presionan que el precio suba. O sea, en conclusión, cuando las partes están organizadas, ya no hay aceptación del precio de equilibrio, sino unos presionan a que baje y otros presionan a que suba. Por eso es que en la competencia perfecta tenemos que suponer que son desorganizados. Luego tenemos los productos, en este caso competencia perfecta, producto homogéneo. ¿Qué significa? Que las unidades de un producto de un mismo tipo tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales, productos iguales. Pero, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si estamos analizando el mercado de los cuadernos, entonces todos son igualitos. No hay que uno es cuaderno loro de 100 páginas cuadriculado y el otro es cuaderno de repente Stanford de 400 páginas, tapadura, anillado, ¿no? Todas las unidades serían iguales, sea para lo que sea, ¿no? Si yo hablo de los celulares, por ejemplo, mercado celular, ya pues no es que uno es de repente un celular iPhone y el otro es un celular, pues, de esos que solamente son para llamar y recibir mensajes. Todas las unidades tendrían que ser iguales. Y justamente como son iguales, tienen que tener un mismo precio. O sea, sería lógico que un celular cueste 100 y el otro 200 si son los mismos. No te digo, están vinculadas, ¿no? Aunque, lógicamente, de todos los supuestos de la competencia perfecta, este es uno de los más fuertes. O sea, este es uno de los supuestos que en la realidad es más difícil de cumplir. Porque en la realidad tú tienes tipos, tú tienes calidades, tú tienes marcas. El simple hecho de que existan marcas diferencia el producto. Así sea igual físicamente.
Por ejemplo, a ver, vamos a poner en China. En China hay una réplica del iPhone. No sé si por acá habrá llegado, pero en China tú puedes encontrar un celular exactamente igual al iPhone. O sea, hace lo mismo, tiene también el mismo hardware, o sea, la parte externa. Es lo mismo. Pero el iPhone cuesta $1,000 y ese celular chino pues costará lo más $200. Entonces, pero ¿por qué la gente paga más en el primer caso? Por la marca, porque el otro tiene una marca china, pero es igual. Y mira, es tan igual que años atrás, hasta hace unos años mejor dicho, iPhone tenía su planta en China. Entonces, es la misma mano de obra, son las mismas máquinas, es la misma tecnología. En conclusión, es el mismo producto. ¿Te acuerdas cuando hemos visto producción, input-output? Si los inputs son los mismos, las entradas de la salida van a ser las mismas. Solo que, bueno, ellos no pueden usar la marca, ¿no? Entonces, no sé si estás entendiendo lo que voy. En el mundo real, los productos sí son diferentes. Incluso fueran iguales, tienen marcas y la marca los hace diferentes. Pues por eso es que, digamos, esto de suponer de que todos son iguales, como que es forzar un poquito, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ver cómo es que porque tú me vas a decir ya, profe, está bien, yo no entiendo con esa teoría, pero sí hay casos donde yo veo bastante competencia ya. Luego te voy a explicar cómo se hacen esos casos, ¿no? Entonces acá, repito, se supone que el producto es homogéneo, pero en la realidad, en la competencia imperfecta, el producto sería diferenciado. Luego tenemos la libre entrada y salida a los mercados, ya sea mercado de factores o mercado de productos. No hay barreras de entrada ni de salida. ¿Ya? O sea, eso sirve para ambos casos. La oferta y la demanda se mueven libremente en bienes y en factores. Aunque acá estamos analizando bienes, ¿no? Ahora, en la realidad, ¿puede existir barreras? Sí. Por ejemplo, hablábamos hace un momento, el Metropolitano. ¿Por qué el Metropolitano es la única empresa que está ahí? Bien simple, porque una ley así lo establece. ¿Qué pasa si yo, como peruano emprendedor, quiero dedicarme al transporte público y de repente compro unas camionetas y entro a la vía del Metropolitano a recoger gente? ¿Qué va a pasar? Me van a prohibir. Me va a parar un policía y me va a decir, señor, un momento, ¿usted qué está haciendo? Yo le voy a decir, no, mire, yo soy un peruano emprendedor, que la economía de mercado, que la oferta y la demanda, que la productividad, ¿no? Ya. Pero me dirá, sí, señor, usted todo lo que quiera, economía de mercado, pero aquí hay una norma que impide a otros ofrecer el servicio, solo la empresa metropolitana. Entonces, esa es una barrera, que en este caso se llama barrera legal. No, es más, el metropolitano es un monopolio legal. Pero repito, la competencia perfecta supone que eso no pasa, supone que la oferta y la demanda se mueven libremente. Y bueno, finalmente tenemos sobre la información. El modelo de competencia perfecta supone que la información es plena o perfecta también. Y la realidad, pues, no es así, ¿no? Más bien, lo que ocurre es la información imperfecta. Mira, profe, ¿cómo es eso? Ya, mira, te explico rapidito. Cuando tú quieres comprar algo, por ejemplo, te quieres comprar un celular o una computadora o lo que sea, ¿qué haces? Averiguas, ¿no? Averiguas. Entras a internet, buscas sobre celular, información, ves un video, entras a un foro o de repente preguntas a un amigo, una amiga que ya haya tenido celular. Entonces, tú estás recogiendo más información. ¿Con qué objetivo? ¿De tomar una mejor decisión o una peor? A ver, díganme ustedes. La respuesta es evidente, ¿eh? Si yo recojo más información, ¿es para qué? ¿Para tomar una mejor decisión o una peor? A ver, díganme. A ver, escríbanlo, escríbanlo. Claro, lógicamente es para tomar una mejor decisión. Entonces podemos asumir que hay una relación directa entre la información y la decisión que tomas, la calidad de la decisión.
Entonces, si esto es así, se supone que si tú tuvieras toda la información referente al producto o referente al mercado, ¿no? Toda la información disponible respecto a la transacción, entonces tú tomarías la mejor decisión. Así de fácil, ¿no? Y si eso haces tú como consumidor, lo mismo haría el productor. Entonces, cuando el productor y el consumidor acuerdan intercambiar a un cierto precio, se supone que los dos han tomado su mejor decisión en ese sentido. Bueno, eso en economía se llama solución Pareto eficiente, ¿no? Pero ese es un tema un poco más avanzado, un óptimo de Pareto, ¿no? Cuando nosotros hemos alcanzado nuestra mejor solución y que, claro, si quisiéramos cambiarla ya perjudicaríamos a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, hemos acordado, ya yo te voy a vender a ti mi celular, por decir, ya hemos acordado 500 soles. Ya, entonces, si esta decisión se tomó con plena información, entonces mi mejor opción es venderte a ti a 500 y tu mejor opción es comprar a 500, porque los dos teníamos toda la información disponible. Ahora, como esto en la realidad no pasa, lamentablemente, pues habría que ver qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Pues claro, si tú ves la vida con ojos de economista, de microeconomista en este caso, verías que el error es simplemente falta de información. El error es falta de información. Sí, entonces, bueno, porque claro, si yo supiera de antemano no hubiera tomado ciertas decisiones. De repente, yo te estoy vendiendo a ti un celular que ya su batería no sirve, pero tú no sabes. Si hubieras sabido, no lo compraría o no pagarías ese precio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se da en la realidad? En realidad se da de que puede ser que el oferente conozca más que el demandante, o puede ser que el demandante conozca más que el oferente, ¿no? Claro, acá cuando estamos hablando del conocimiento, la información es vinculada al intercambio que se va a hacer, ¿no? Pero en la realidad no es así, como te digo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú vas a comer a un chifa? Tú vas a un chifa. Entonces, dice, por ejemplo, menú 10 soles. Y tú dices, ah, su profesor, mire, qué chévere, por 10 soles me dan sopa, me dan guantán, me dan mi combinado, hasta postre me dan, profe, lo máximo, ¿no? Entonces tú entras a Chifa pagando 10 soles y creyendo que estás haciendo el negocio de tu vida, ¿no? Pero realmente, ¿qué información tienes del producto? Muy poca, ¿no? O sea, bueno, sabes el precio, la cantidad, de repente el sabor, si ha sido antes. Ya, no sabes mucho, pues. Pero la china dueña del chifa, o sea, el oferente, sabe más o menos que tú sobre el producto. A ver, díganme ustedes. La china del chifa, o el cocinero, los Además, oferentes, menos. Claro, sabe más, ¿no? De repente el arroz ya estaba pasado, pero como le han puesto ahí algunas cuestiones más, ya ni cuenta te das. Le han puesto sillao. De repente ese plato se lo habían llevado a otro cliente que no lo quiso porque había un insecto y ahora te lo están sirviendo a ti. O de repente lo que tú crees que es la carne de res o carne de pollo, al final no es ninguna de estas dos, ¿no? De repente tú que estás buscando a tu perrito, tu gatito hace días, no lo encuentras, cuando ya sabes dónde está. Entonces, todas estas situaciones que tú no sabes, conllevarían a que tú no estés dispuesto a pagar 10 soles, ¿no? De repente incluso hasta te vas, ¿no? Bueno, pero hay otros que me dicen, no, profe, pero la verdad es que igual tengo hambre, bueno, ya mejor mi perrito que esté dentro a que esté afuera, dice, ¿no? Ya, pero no voy a pagar 10 soles, pues. Con toda esa información, yo hubiera aceptado a 5 soles. O sea, el trato se hubiera hecho a 5 soles a 4 soles. Eso hubiera sido el equilibrio. Pero como yo no sabía, pagué 10. Encima pensaba que estaba haciendo un recontra negocio, ¿no? Que era un ofertón, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el hecho de que la información no sea plena y que no sea simétrica, o sea, que no sea igual, hace que
No hay un precio de mercado, sino hay un sobreprecio. Y bueno, también puede ocurrir al revés, ¿no? Cuando es el demandante el que tiene más información. Por ejemplo, tú tomas un taxi en la calle. Hay un señor taxista que recién está empezando, no conoce mucho las calles. Yo les he contado la vez pasada que hay 2.2 millones de peruanos que se quedaron sin trabajo. Entonces de repente uno de ellos justo salió a taxiar y tú paraste el taxi, ¿no? Dice, señor, lléveme a mi casa. Tú estás por la uni, por ejemplo, ¿no? Señor, lléveme a mi casa. Ya joven, ¿y dónde está su casa? Mire, señor, está por acá nomás, rapidito vamos a llegar, pero bueno, pues hasta caminando me iría, pero prefiero irme en taxi. Ah, ya te va a decir, ¿y cuánto me vas a pagar? Porque el taxista de repente no conoce mucho, estamos suponiendo, ¿no? Y entonces tú le dices, mire, señor, la verdad es que no le pagaría 10 soles, pero como soy buena gente, le voy a pagar hasta 15. Mire, pero realmente debía pagar 10, pues ya hasta 15. Pero el taxista dice, ya vamos, ¿no? Pero el taxista, con la descripción que tú le has dado, piensa que tu casa está, pues, de repente por la estación justamente principal del Metropolitano, en Los Olivos, o de repente ya está un poquito más allá, pues, por la entrada a Comas, ¿no? El monumento de Tupac Amaru. Pero nada que ver. Al final tu casa estaba por el kilómetro 32, ya como yendo a Canta, ¿no? Casi llegando a Canta, por ahí por donde venden chicharrón, ya. Por ahí estaba tu casa. Ya casi zona agrícola ya. Entonces el taxista pues va a estar muy molesto, de repente quiere cobrar venganza contra ti, ten cuidado, te va a querer de repente gritar, te va a querer botar del taxi, pero finalmente ya aceptó el trato, pues, ¿no? Ya aceptó el trato. Ese, esa carrera o ese servicio debía costar pues por lo menos 25 soles. Tú le pagaste 10, 15, regateando también. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se supone que tú tienes más información de cómo llegar a tu casa, ¿no? Salvo que estés recontra, pues no sé, perdido y ya no sabes ni dónde vives. Pero lo normal es que uno sabe, pues, cómo llegar a su casa y qué tiempo demanda y, bueno, proporcionalmente a eso, cuánto debería pagar. Esa es la cuestión. Listo. No sé si hay alguna consulta o dudas. ¿Estamos claros? Ya, porque mira, si esto está claro, ¿qué cosa sería la competencia imperfecta? Lo contrario. O sea, así de sencillo. Por ejemplo, acá hemos dicho precio expectante. Competencia imperfecta, ¿qué sería? Poder de mercado, fijación de precio. Acá hemos dicho atomicidad de mercado. Muchos y muchos, ¿no? En competencia imperfecta, ¿qué sería? Lo contrario. Concentración. Pocos. Caso extremo, monopolio. Uno. Acá, ¿qué hemos dicho? Libre entrada y salida a los mercados. En competencia imperfecta, ¿cómo sería? Existencia de barreras. Barreras legales, barreras tecnológicas, etcétera, ¿no? Acá, ¿qué hemos dicho finalmente? Información perfecta y simétrica. En el otro caso, ¿cómo será? Imperfecta y asimétrica. O sea, ya los dos no conocen lo mismo, sino uno sabe más que el otro. Entonces, eso es competencia imperfecta. Así de sencillo. Ahora, si queremos entrar a ver los tipos de competencia imperfecta, claro, podríamos hablar, por ejemplo, del monopolio. Bueno, el monopolio ya sabes que es una única empresa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el monopolio tiene carácter territorial. Y tú miras, profe, ¿qué cosa es eso? Ya, mira, te voy a explicar con un ejemplito. Sedapal es monopolio, ¿no es cierto? Ya. Pregunta. ¿Eso significa que Sedapal es la única empresa de agua y alcantarillado de todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Sedapal es la única empresa de agua del mundo? No. No, ¿no es cierto? ¿Entonces de dónde? ¿Del Perú? Ya del mundo no, dice su compañero. ¿Y del Perú? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿es la única empresa de agua de dónde? De Lima, pues. De Lima. Claro, en las provincias hay otras empresas de agua. De repente alguno de sus compañeros que es de provincia les puede comentar eso. Entonces, Sedapal es la única empresa de agua de Lima. Quiere decir que
el hecho de haberlo caracterizado como monopolio se circunscribe a ese ámbito, a ese espacio, a ese mercado, decimos. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? ¿Están entendiendo lo que voy? A ver, vamos a hacer una pregunta ya un poco de más nivel para ver si me entienden. Sector de energía eléctrica domiciliaria, consumo domiciliario. Tienes dos empresas. Enel y la otra es Luz del Sur. Pregunta, ¿ahí tenemos un monopolio o de repente tenemos un oligopolio? A ver, ¿qué dicen ustedes? O de repente tenemos un duopolio o tenemos un monopolio bilateral. Ya, no te lo voy a complicar. Solamente dime si es monopolio o es oligopolio. No, su compañero dice monopolio, pero son dos, ¿ah? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿alguien más? Está con miedo, creo, ¿ah? Ya, mira, su compañero tiene razón. Sí es monopolio, pero la cuestión es ¿por qué? Porque la mayoría se confunde, pues, y dicen, no, pero ¿cómo es el monopolio? Son dos. Ya, repito, carácter territorial. La gente que vive en Independencia, en San Martín de Porres, que vive de repente en Coma, Caraballo, o por ejemplo, el Rímac, que es mi barrio, ¿no? O de repente los que viven en San Juan del Lurigancho. Ya, nosotros tenemos en él, solo en él. Y las personas que viven en Villa Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, etcétera, ya, estas personas tienen Luz del Sur, no tienen en él. Entonces, cuando yo conecto mi computadora o conecto mi celular a cargar, yo ya no me pregunto de quién es la electricidad, ya sé que es de Enel. Y si de repente a mí por alguna razón ya no me gusta el servicio que me da Enel, o sea, me parece que es muy caro, me parece que no hay buena atención al cliente y a lo que fuera. Pero si yo no quiero Enel, pregunta, ¿puedo decir que me pongan Luz del Sur? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo puedo agarrar y llamar y decir, yo no, ya no quiero Enel, póngame Luz del Sur. No puedo, ¿no? No puedo. Entonces, ellos no compiten, pues. Como no compiten, quiere decir en realidad que son dos monopolios, un monopolio en la parte norte y el otro en la parte sur. Así de sencillo. Serían un oligopolio, duopolio, cuando compiten. Estos de acá no compiten. Uno está en una zona y el otro está en otra zona. ¿Se entendió mejor? Ya esa pregunta sí es así, ya más power. Ahora, características del monopolio. Primero, el producto no tiene sustitutos directos. Eso se llama producto único. ¿Sí? Producto único, sin sustitutos cercanos. A ver, ejemplo. El metropolitano, justamente, ¿no? Hablábamos en su momento del metropolitano, ¿te acuerdas? Ya. ¿Qué servicio ofrece el metropolitano? Por ejemplo, ofrece el servicio Super Expreso. ¿Y qué cosa hace el servicio Super Expreso? Allá me lleva desde Los Olivos, Estación Naranjal, hasta Matelini, que sería la estación final en Chorrillos, me lleva en 35 minutos. Ya, máximo 40 minutos. Y bueno, pago 2.50, ¿no? Incluso, digamos, si fuera escolar, universitario, pagaría menos, ¿no? Veía 2.50. Pregunta, ¿existe algún otro servicio de transporte público que pueda hacer eso? O sea, ¿yo tengo alguna otra alternativa que me llevaría en 35 minutos de un extremo al otro de Lima? Por esa, o sea, en esa ruta, ¿no? ¿Sí tengo? No, no tengo. ¿Qué pasa si yo me subo en la combi? Ya, pues llego después de 2 horas, ¿no? ¿Qué pasa si yo me subo en un taxi? Tampoco llego porque hay tráfico y ahí se tranca y listo, se acabó. Y si llego me van a cobrar mucho más caro, ¿no?
Si me cobraran de repente también 2.50, 3 soles ya, pero si van a cobrar casi lo mismo, perdón, si van a cobrar mucho más, entonces ya no es un sustituto directo. ¿Se entiende? Ya, esto pasa también cuando hay desarrollos en la investigación, en el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que un laboratorio descubre una vacuna contra el VIH-Sida. Ya, pues entonces sería algo exclusivo. ¿Por qué? O sea, exclusivo no en el sentido de dinero, ¿no? Sino en el sentido de que no tendría sustitutos directos. Entonces, rápidamente se convertiría en un monopolio también. ¿Sí? Entonces, repito, no hay sustitutos cercanos. Y bueno, lo otro es que, bueno, en realidad, eh, lo otro es que van a existir barreras, ¿no? Una de ellas es la barrera legal. Entonces, si nosotros hablamos de los tipos de monopolio, el primero que podemos mencionar es justamente el monopolio legal. ¿Qué dijimos del monopolio legal? Sale una norma y establece que esa empresa es monopolio. Ya pusimos el ejemplo del metropolitano. Podríamos hablar también del corredor azul. No sé si ustedes lo han tomado, este de Tacna Wilson Arequipa. Podríamos hablar el ejemplo típico que es Telefónica en los 90, ¿no? En los 90 el gobierno Fujimori llevó adelante un conjunto de privatizaciones y una de ellas fue la de la llamada empresa o compañía peruana de teléfono CPT. Entonces, el gobierno Fujimori se hace esa venta. Pero para convencer a los inversionistas de comprar la empresa, les ofrecen tener una cantidad de años, 5, si mal no recuerdo, 5 años de monopolio legal. O sea, dijeron, ya sabes que durante este tiempo tú vas a trabajar solo. Y claro, obviamente ese es un negocio más rentable, ¿no? Que tener competencia. Entonces, claro, obviamente en esa época no había Entel, Vitel, claro, ¿no? Solamente había Telefónica, lo que ahora hemos visto. Y también hacer un monopolio puso el precio más alto. O sea, bueno, la empresa de Estado también era monopólica, pero en este caso ya fue, pues, con decirte que teníamos las tarifas más altas de América Latina. Me quitabas una idea. Y bueno, el otro caso es el monopolio natural, que también se conoce como monopolio por costos. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Mira, tú tienes, ya, tú tienes el costo total entre Q. ¿Qué te da esto? El costo medio. ¿Y cosa es eso? Es el costo promedio por unidad. O sea, lo que te cuesta en promedio cada unidad, ¿no? Entonces, en los casos, ojo, no ocurre siempre, pero en los casos en los cuales aumentar la producción, o sea, la letra Q, conlleve a disminuir los costos promedio, cuando esto pasa decimos que hay economía de escala. Entonces, repito, ¿ah? Si al aumentar la producción disminuye el costo en promedio por unidad, entonces decimos que hay economías de escala en esa empresa o en ese sector. Entonces, este es un caso, digamos, es una excepción hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque lo normal, lo usual, es que sea preferible la competencia respecto al monopolio. No se trata de fomentar la competencia. Pero en este caso, repito, no va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí no nos conviene dividir la producción entre varias empresas, porque cada una produciría muy poco. Lo que nos conviene como economía es que una sola empresa produzca todo. ¿Para qué? Para que Q crezca lo más posible, entonces el costo medio caiga lo más posible.
Entonces, si la producción está en una sola empresa, será la máxima producción que puede realizar. Entonces, el costo será mínimo, ¿no? Será mínimo. Y bueno, esto le conviene tanto al productor como al consumidor. ¿Por qué le conviene al productor? Porque producir le sale más barato. ¿Y por qué le conviene al consumidor? Ah, porque si la unidad es más barata, lo más probable es que a ti te cobren menos. Ya mira, para que me entiendan más fácil, un ejemplo típico de empresa que tiene economía de escala son las empresas chinas. Las empresas manufactureras chinas producen tantos miles de millones de unidades que cada unidad tiene un precio muy bajo. Y si tiene un precio muy bajo es porque les costó menos. Ya mira, con esto sí me tienes que entender ya. ¿Has visto las tiendas esas que dicen todo por un sol? ¿Has visto todo por un sol? Ya, esas todo por un sol son chinas. Si a ti te cobran un sol es porque a ellos les costó 10 céntimos. ¿Y por qué les cuesta 10 céntimos? Ah, entre otras cosas, porque tienen economía de escala. Porque producen tantas unidades que cada unidad me sale muy barata. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Ahora, tienes el caso del monopolio bilateral. El monopolio bilateral es un caso particular donde tú tienes un comprador y un vendedor. Ese sería el ejemplo de ENACO. ¿Qué significa ENACO? Empresa Nacional de la Coca. A ver, para que entiendan el caso. Primero, eh, la compra y venta de coca está prohibida en el Perú. Ojo, no me refiero a la cocaína, sino me refiero a las hojas de coca. ¿Comprar y vender hojas de coca está prohibido en el Perú? No, no es cierto. Como tal, no está prohibido. ¿Sabes lo que está prohibido es? O sea, vender en general no está prohibido, pero lo que está prohibido es no venderle enaco. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué hace un agricultor que se dedica a la coca? Va y se inscribe en NACO, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué, señor? Yo estoy produciendo coca. Ya. ¿Para qué te registras? Para que NACO te compre. O sea, el único oferente, que serían los cocaleros, va y se inscribe como el único demandante para que le compre su producción. Se entiende la idea, ¿no? O sea, tienes por un lado los cocaleros, que son como uno solo, bueno, son varios grupos, pero están asociados, ¿no? Entonces tienes una asociación de cocaleros, por decir, y por otro lado tienes el NACO, uno, un vendedor y un comprador. Ahora, si yo no me inscribo de NACO es porque lógicamente no les quiero vender y le voy a vender al narcotráfico, ¿no? Ya eso es otra cosa, eso sí estaría prohibido. Pero si tú vas a producir y lo vas a vender en NACO, no hay problema. Ese es un solo oferente y un solo demandante. Y en el caso del monopolio natural, los ejemplos de Sedapal, Enel y los del sur, esos son monopolios naturales. Más allá de que de repente pueda haber una ley que también, digamos, establezca que ellos son monopolios, ¿no? Pero más allá de eso, son un monopolio natural. ¿Qué pasaría si yo quiero competir con Sedapal, por ejemplo? Entonces necesitaría un montón de plata porque necesitaría hacer mi propia red de agua, alcantarillado, mis nuevas plantas de tratamiento, todo lo que ya tiene Sedapal. Entonces, mi costo sería muy alto, el numerador sería muy alto, ¿no? En esa pequeña formulita. Entonces, en resumidas cuentas, el agua potable que yo vendería, el metro cúbico de agua potable que yo vendería, sería más caro que el que vende Sedapal. Entonces, ¿para qué van a haber varias empresas con costos más altos y precios más altos? Mejor que uno solo lo haga. Entonces, ya ese sería monopolio natural. Y monopolio bilateral, ya te dije, un solo comprador, un solo vendedor. Listo, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda, señoritas? ¿Todo claro? Bueno, si nadie me contesta, yo supongo que la respuesta es sí, profesor, se entendió todo exactamente, de manera perfecta. Este es mi curso favorito. Ya, yo supongo que esa es la respuesta con nadie me dice nada. Ahora, caso número 2, oligopolio. Monopolio y oligopolio, ojo, son por el lado de la oferta. No estamos analizando un oferente y algunos oferentes. Ahora, los oligos son algunos, ¿no? Ahora, ¿cuántos son algunos? Depende. 3, 4, 5, 2.
Bueno, son dos, se llama duopolio, ¿no? Pero pueden ser más, pero poco. Ahora, antes de continuar, cuando yo digo que acá hay algunos, me refiero a que esos pocos tienen poder de mercado, ¿ah? En el monopolio, evidentemente, el único que tiene poder de mercado es la empresa monopolista, porque es la única, ¿no? Pero acá pueden haber más, tres, cuatro, cinco, depende, ¿no? Pero esos tienen un poder de mercado. Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque en el caso del monopolio, no, antes que me olvide, en el caso del monopolio, hay preguntas, no, no son muchas, pero por ahí recuerdo que vino una vez en un examen, ¿no? Hay preguntas donde te hablan de la participación del mercado. Y el ejemplo típico es las cervezas. Te dicen, tienes tres cervecerías, Ambev, que es lo que antes era Bacus, tienes la empresa, la cervecería Brahma, y tienes la... Ah, no, perdón. Bacus es San Miller. San Miller, ¿no? Bacus, que ahora es San Miller, tienes la de cerveza Brahma, que es Ambev, y tienes la cerveza Tres Cruces, que es del grupo Añaños. Así te dice la pregunta. Entonces tú dices, ah, ya, pues ya está, son tres, es oligopolio. No, pero ten cuidado, porque luego dice, considere que la participación de mercado, o sea, la demanda que atienden, ¿no? Es la siguiente. Bacus, 99%. Eh, Añaños más Brahma, 1%. Entonces, en una situación así son tres, pero solamente, pero ¿quién maneja ahí? ¿O cuántos manejan ahí? Solo uno, ¿no? Solo uno es el que, digamos, tiene ahí la capacidad de controlar el precio, la producción. O sea, solamente uno tiene poder de mercado. Entonces, ese sería un caso donde, habiendo más de uno, en realidad es un monopolio, porque los otros es como que no existieran. ¿Se entendió? ¿Captas la idea? Ya, este ejemplo de las cervezas es típico. Ese sería un monopolio, ¿no? Por más que hay otros dos, pero esos no tienen poder de mercado. Pues lo digo oligopolio es que sí las partes tienen poder de mercado. Ahora, ¿qué caracteriza al oligopolio? Aparte de lo que me estaba explicando. Bueno, en el oligopolio existe interdependencia. ¿Qué significa eso? Que lo que hace uno, bueno, va a afectar a lo que hace el otro, ¿no? Cosa que evidentemente no puede pasar en el monopolio porque hay uno solo, pues, ¿no? ¿A quién va a afectar? ¿Cierto? Pero claro, aquí el problema es de que, mira, por ejemplo, ¿qué pasa si Claro baja sus precios? ¿Qué pasaría si Claro baja sus precios? Los demás también empezarían a bajar, ¿no? Movistar, Entel, entonces, eso no les conviene mucho a ellos, ¿no? Claro, tampoco van a bajarlo tanto como para afectar sus costos, pero van a bajar, ¿no? Entonces, alguien puede decirme, profe, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo, no? De repente, ¿por qué no se reúnen los gerentes y dicen, ya, vamos a subir los precios? Ya, ¿sabes por qué no lo hacen? Bien simple, porque está prohibido. Está prohibido. Ponerse de acuerdo con los precios está prohibido. Eso se llama concertar precios. ¿Sí? Concertar precios. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, el monopolio y el oligopolio como tal no están prohibidos, ojo. Lo que sí está prohibido es que realicen prácticas adrede para eliminar la competencia. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas? Claro, porque oligopolios hay un montón en la economía peruana, ¿eh? O sea, para que entiendas que no están prohibidos. Por ejemplo, los cines son oligopolios. Cinestar, Cinépolis, Cineplanet, hay VK, ¿no? Hay cuatro o cinco. Las AFP son cuatro. Los bancos son 16, pero solo cuatro manejan. ¿Entiendes? Entonces hay, digamos, eh,
varios casos en la economía peruana donde eso ocurre. Entonces, como tal no está prohibido, repito, ¿no? Pero sí hacer algunas mañas, como se diría, para eliminar la competencia. Ahora, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, el cártel. El cártel. ¿Cuándo decimos que existe un cártel? Allá, hay cártel cuando las empresas de un mismo sector, o sea, que se dedican a una misma actividad, de una industria, diríamos, de acuerdo a esas empresas, acuerdan precio o acuerdan producción, ¿no? Claro, una cosa te lleva a la otra. Acordar precio te va a conllevar a tener que establecer una producción. Por ejemplo, si queremos que el precio suba, tenemos que hacer que las producciones bajen, ¿no? Ya, entonces repito, el cártel es eso, cuando las empresas de un mismo sector se asocian y establecen el precio. ¿Sí? Entonces, bueno, está prohibido. Ahora, el caso del trust o el trust, ¿no? Pero es trust, ya, esto es básicamente la compra de empresas, la fusión, la adquisición. Ahora te dirás, profe, pero hacer eso está prohibido. No, o sea, comprar empresas no está prohibido. Lo que está prohibido o lo que está observado por Indecopi es, repito, cuando esa compra afecta a la competencia. Por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa Oesle compra Ripley y compra Saga? Entonces, en teoría serían tres empresas independientes, ¿no? Pero realmente son una sola, ¿no? Entonces, ahí desaparecieron la competencia a través de la compra. O, por ejemplo, si hablamos justamente del caso de las cervezas, mira, hace unos 25 años, si tú le preguntas a tu papá o a tu abuelo, ¿no? Las cerveceras eran empresas independientes. Por ejemplo, Bacus era la de Cristal, ¿no? Que ahora es Zack Miller. Tenías la Compañía Nacional de Cerveza, que era de Trujillo. Eh, perdón, la Compañía Nacional de Cervezas, que era de Pilsen Callao, ¿no? Pilsen Callao. Tenías la Compañía de Cervecera del Sur, que era lo que ahora sería la arequipeña y la cusqueña. Incluso tenías la de Cerveza San Juan, que era otra empresa, ¿no? Que es de la selva. Entonces, lo que hizo, en este caso, Bacus es poco a poco irlas comprando. Como dice, si no puedes con el enemigo, únete, le dice un dicho, ¿no? Y acá es, si no puedes con el enemigo, cómpralo. Fueron comprando, fueron comprando. Y así fueron reduciendo la competencia a su mínima expresión, prácticamente eliminando. Ya, cuando eso pasa, Indecopi lo observa. O debería observarlo, ¿no? Porque claro, en este caso sí no pasó nada, pasó piola, como dicen, ¿no? Y otro caso también bien conocido es el del sector de diarios y revistas, ¿no? Ese era un oligopolio. Tú tenías el grupo El Comercio, el grupo La República y el grupo de Pensa, que es el diario Ojo. Al final, el Pensa dijo, no, ¿sabes qué? Yo me declaro en quiebra, voy a vender. Entonces, primero los dos quisieron comprar, pero el que tenía más, estaba más interesado era el comercio. Pero la República se quejó ante Indecopi y le dijo, pero mira, ¿qué va a pasar si ellos compran Epensa? Entonces van a controlar todo el mercado. Porque claro, un poco lo que expliqué hace un rato, ¿no? Formalmente quedaríamos dos, seguiría siendo un oligopolio, pero en la realidad ya sí. El grupo comercio pasa a tener el 85% del mercado, entonces sería casi, casi un monopolio, ¿no? Y bueno, en ese caso específico, el problema no solamente es ya de que los precios sean más altos y todo esto, ¿no? Sino también hay un problema con el derecho a la información. La gente cree que porque hay un montón de periódicos, revistas, hay libre información, pero no. Todas pertenecen a la misma
empresa o el mismo grupo económico. Ojo, cuando nosotros decimos que hay oligopolio o que hay competencia es porque hay más de una empresa, no dicho más de una marca. O sea, un grupo económico o una empresa puede tener varias marcas, pero eso no significa que haya mayor competencia. En las cervezas hay varias marcas de cerveza, ¿no? Pero todas son de Sam Miller, Bacchus. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Y bueno, entonces, así como hay por el lado de la oferta, monopolio, oligopolio, hay también por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda tienes el monoxonio y el oligoxonio. Monoxonio es un comprador y oligoxonio son algunos compradores. El ejemplo típico de monoxonio es leche Gloria. Ahora tú dirás, profe, pero Gloria no sería parte de un oligopolio, porque en el sector de lácteos tú tienes a Gloria, tienes a Live y tienes a Nestlé. Claro, pero eso sería por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, te explico. Gloria, el producto que te vende a ti, se llama leche evaporada. Pero para hacer la leche evaporada necesita leche de vaca. Quiere decir que Gloria tiene que comprar la leche de vaca. Entonces, en algunas zonas del Perú, ¿qué pasa? Tienes acá a Gloria y tienes acá un montón de pequeños ganaderos que tienen sus vaquitas y que ordeñan la vaca y le extraen la leche y juntan toda esa leche para vender la Gloria. Entonces, mira, estos ganaderos, toda esa leche que han reunido, solo se la pueden vender a Gloria porque es la única empresa en esa zona que tiene capacidad de pagar por todo eso, ¿no? Claro, por otro lado está la Live, por otro lado está la Nestlé, ¿no? Pero en esa zona está solo Gloria. Y como Gloria sabe eso, ¿qué hace? Hace que el precio baje. A veces baja demasiado. Ahora le están pagando un sol por el litro de leche. En una época les pagaban 20 céntimos. Pues ahí sí hay problema. Ahí sí entra a tallar el gobierno cuando ya, digamos, se quejan los ganaderos. Y el oligoxonio es algo parecido, solamente que ya no es uno, sino son algo. Entonces, para resumir un poco, y una pregunta típica también en los exámenes, ahí están las claves también. Si yo tuviera que establecer el orden de los precios, o sea, quién aplica el precio más alto y el más bajo, pregunta, ya la competencia perfecta lo voy a poner por acá. Pregunta, ¿quién fija el precio más alto de lo que hemos explicado? El monopolio, ¿no es cierto? El monopolio, al ser el único oferente, el precio más alto. Y el más bajo, el monoxonio, el único demandante. ¿Qué pondría acá? Oligopolio. Alto, pero ya no tan alto, ¿no? Aquí hay poder de mercado por el lado de la oferta. ¿Y qué pondría acá? Oligopsonio. Oligopsonio. Poder de mercado por el lado de la demanda. Y ya está. Y ya no podemos ir. Profe, pero usted me dijo que la competencia perfecta era teórico. Ya, efectivamente. Entonces, ¿sabes qué es lo que tú ves en el mundo real cuando ves que hay un montón de oferta y un montón de demanda? Ya, eso se llama competencia monopolística. En la realidad tendrías la llamada competencia monopolística. Profe, ¿y qué cosa es competencia monopolística? Es la competencia perfecta, pero el producto ya no va a ser homogéneo, sino va a ser diferenciado. Que es justamente lo que te dije, ¿no? ¿Qué es lo que hace que difiera en la realidad? Básicamente el producto. Entonces, tú quieres saber cómo se llama la competencia que tú ves así en tu vida cotidiana, y esa se llama competencia monopolística, competencia con producto diferenciado. Listo, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.